En el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro 2013, que honra este año a la poetisa franco-macorizana Ilma Contreras y que se dedica a Ecuador, con una importante participación, asimismo está haciendo Panamá. Y dentro de sus aportes, trajo como invitada a la académica, la profesora Milvia Solano de Rodríguez, autora de varios libros relacionados con hablar bien, con la correcta comunicación verbal. La profesora Solano de Rodríguez dictó una interesantísima charla en esta semana con el tema de la inserción o la utilización de la tecnología en la enseñanza del idioma español. Y Latitud Cero tiene el privilegio de recibirla para sostener lo que seguro será una interesante entrevista. Aunque se afirma que el lenguaje no verbal es el transmisor de al menos el 70% del mensaje, el lenguaje hablado, el idioma, sigue siendo el enlace para la interacción entre dos o más personas. El castellano, el segundo idioma más hablado del planeta, es uno de los más ricos y hermosos, a decir de muchos, entre ellos la escritora y académica panameña Milvia Solano de Rodríguez. El idioma español, el más hermoso, el más hermoso, práctico, fácil de aprender. Si se aprende bien, si se enseña bien, se aprende bien. Y es fácil de utilizar, pero siempre que se tengan los libros adecuados y se aprenda con las técnicas adecuadas. Sin embargo, para muchos, a simple vista, dominar el idioma no es tan fácil. La gente dice que no es sencillo aprender el idioma español, pero insisto en que depende de la metodología. Si nosotros sustituyéramos la metodología memorística que impera en la mayoría de las aulas escolares por una metodología analítica y práctica, entonces se aprenderá el idioma español con corrección y se obtendrán aprendizajes significativos y duraderos. Comprender y no memorizar, analizar y asimilar son las fórmulas que sientan las bases para hablarlo y escribirlo correctamente, insiste la profesora Solano de Rodríguez. Si un profesor en el centro escolar, por ejemplo, quisiese enseñar el uso de las consonantes, ¿qué está pasando actualmente en alguno de los centros escolares o probablemente en la mayoría de los centros escolares? Que se le enseña al estudiante, por ejemplo, los verbos terminados en ger y en gir se escriben con G. Pero es que el diccionario no resuelve eso. Si el muchacho quisiese escribir protege, por ejemplo, él dice protege, protejo, proteja, pero ¿cómo escribo protege? ¿Cómo escribo protegió? ¿Cómo escribo, por ejemplo, escoge? Entonces, para ello hay reglas que yo he denominado reglas de oro. Y reglas de oro porque con una regla que usted comprenda será capaz de escribir 100.000, 200.000, 300.000 palabras y más. Si por el contrario a usted el docente le dijera los verbos terminados en ger y en gir frente a la vocal E y frente a la vocal I permanentemente mantendrán la G, usted dice, escoge tu menú, escoge, viene de escoger. Si usted no supiese cómo se escribe escoger, usted busca un diccionario y hasta allí el diccionario le ayuda. Y luego usted aplica la regla y usted dice, protege, verbo terminado en ger, frente a la vocal E, no hay duda que debo escribirlo con G. Claro. Milvia Solano de Rodríguez vino a República Dominicana de la mano de la embajada de su país, Panamá, en el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2013. Con licencia y profesorado en español, posgrado y maestría en literatura hispanoamericana, es una estudiosa permanente del idioma y sus conocimientos los transmite en sus libros, sus clases universitarias, seminarios y conferencias y su portal de internet www.hablebien.net. Profesora, usted tiene una amplia y muy sólida formación académica. ¿Dónde quedó lo aprendido en las aulas y dónde ha comenzado lo que podríamos llamar los aportes y la innovación de Milvia Solano de Rodríguez? Yo me he dedicado a investigar el idioma. Yo he elaborado desde preescolar hasta nivel universitario y me he dedicado precisamente a
investigar métodos de cómo lograr que la formación, el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma español dé frutos duraderos. Y eso es lo que me ha llevado a escribir 18 libros utilizando siempre esa metodología generada teniendo como base la generación de dudas. Si yo le digo a usted, por ejemplo, díselo, ¿cómo se escribe díselo? La mayoría de las personas les van a decir o le van a contestar, díselo se escribe con C. Claro, porque viene del verbo decir. Pero entonces ahí es donde entramos con una metodología analítica. No, díselo se escribe con S. Pero no es solamente decir que díselo se escribe con S, es enseñarle el porqué y es enseñarle a que esa misma regla la trasladen al resto del idioma. De esa manera nosotros tendríamos personas aplicando constantemente lo que han aprendido, pero porque lo aprendieron de manera razonada. Entonces esa es la base. Si nosotros aplicásemos eso, no solamente en la enseñanza del español, si le enseñásemos a los estudiantes por qué aprenden matemática, por qué aprenden química, de qué les va a servir eso en el futuro, y si se les enseña de manera práctica, los aprendizajes durarán para siempre. Entonces y los eso es. Aprenderán a amar también. Claro. Todos esos temas que muchas veces no entienden en el momento el por qué. Por supuesto, porque el muchacho le dice, pero ¿y para qué me sirve esto? Entonces es ahí donde entra el papel del docente, demostrarle al muchacho por qué sí es importante aprender esta o aquella materia y cómo le va a servir a él, a ese estudiante en el futuro, para su carrera profesional, para su desenvolvimiento en la vida, pero el estudiante debe entender por qué aprende cualquier tema que sea. Su primer libro fue publicado en 1988, Ortografía, método fácil para su aprendizaje. Desde entonces suman 18 sus publicaciones y no se detiene. Recién ha implementado una aplicación de sus enseñanzas denominada AMI, sigla para Aprendizaje Modular Interactivo, y cuya plataforma tecnológica fue diseñada por uno de sus hijos, Luis Carlos Rodríguez. Aquí tenemos la biblioteca dentro de AMI. La biblioteca cuenta con 11 libros, todos escritos por la profesora Milvia. Tenemos lo que es el manual de dudas, que tiene sobre dudas cotidianas, la guía de redacción, que es para redacción moderna sobre cómo escribir correos electrónicos, cómo escribir cartas, ortografía de la lengua española. Además tenemos los últimos, que es el uso del verbo haber, que es uno de los más complicados en estos tiempos, y uno de modelos de cartas. Dentro del modelo de cartas hay diferentes tipos de cartas que se van actualizando en el sistema. Siempre que obtengamos una carta nueva se verifica, se trabaja y se sube. De modo que aquí la persona lo único que debe hacer, si quiere escribir, por ejemplo, una solicitud de pagos, le doy clic aquí, se baja a mi sistema y la edito y la puede enviar por correo, la puede imprimir, lo que la persona quiera. Todos los libros tienen esta temática de digitalización con su tabla de contenido, donde pueden ver, si quieren, sobre el acento, las reglas de oro. Por ejemplo, agudas con tilde, agudas sin tilde, que todo está basado en los libros de la profesora. Entonces, este es el reporte. Aquí se puede ver lo que son las pruebas, la cantidad de correctas, incorrectas, el valor, el promedio y el detalle. El detalle es importantísimo porque aquí, por ejemplo, vamos viendo cómo el estudiante se va progresando, cuál estuvo buena, cuál estuvo mala. Bueno, en este caso fue 100% la prueba. Este sistema sirve en computadora, también sirve en dispositivos táctiles, iPad, tablet. Además de las pruebas están lo que son los videojuegos, que es lo que más le gusta a los estudiantes. Entonces, la ventaja es que con estos videojuegos van aprendiendo. Este de Conejo al Agua fue el estudiante lo que debe tratar de hacer es conocer cuál es la correcta, y entre más va acertando, el conejo se queda más tiempo arriba y no cae al agua, como acaba de pasar. Usted trabaja intensamente con estudiantes, pero también a nivel profesional, con corporaciones, importantes empresas, gente que tiene ya muchos años de ejercicio profesional. ¿Cuál o cuáles diría usted que son las pifias, por así decirlo, y las dudas
más comunes? El problema más severo es el uso del verbo haber. Frecuentemente, cuando usted lee las noticias o usted escucha las noticias, frecuentemente utilizan hubieron reuniones, habemos tanto en la reunión, habíamos tanto en la reunión de ayer, habrán clases los sábados, habían estudiantes, todas formas equivocadas. Entonces hay un severo problema con el uso del verbo haber. Por ello, hace poco publiqué el libro Uso del verbo haber, aunque bueno, solo está en línea en AMI, que es una plataforma educativa que en la biblioteca tiene mis libros y ahí sumé el uso del verbo haber. Solo en línea, no lo tengo impreso, pero todavía. Porque el uso del verbo haber creo que es uno de los verbos con mayor dificultad y que en todos los países de habla hispana, porque yo no solamente investigo el idioma en Panamá, sino en las diferentes regiones, en los diferentes países, y es persistente el problema del correcto uso del idioma, del verbo haber. Dice, profesora, ¿cuánta razón tiene Investigando usted y ahora actualizando la hablando de información carta de permanentemente, la profesora Solano señala que asimismo las incorporaciones de la Real Academia Española de la Lengua va haciendo al idioma responden al uso y evolución de la misma. Sí, depende, porque hay en muchas ocasiones se hace necesario, por ejemplo, cuando se sumó fax y faxear al idioma nuestro, era necesario sumar esos términos para poder utilizarlos, porque no teníamos un equivalente en nuestra lengua. Entonces creo que en algunas ocasiones sí se hace necesario enriquecer el idioma con estos términos que no tienen un sustituto en nuestro idioma. En esa dinámica imparable de los pueblos y sus formas de expresión, se hace importante, sin embargo, el conocimiento de la lengua, sus reglas y modos correctos de uso, algo esencial desde los años escolares, por lo que destaca la relevancia de AMI como herramienta tecnológica al servicio de la enseñanza del idioma español, justamente el tema de la charla que dictó en el marco de la Feria del Libro. Nosotros quisimos llevar los libros a la tecnología, porque la tecnología está hoy en todos lados. Y bueno, ya sabemos de las TIC y ahora las nuevas TIC, que es sobre herramientas para llevar a las aulas de clases, porque no es llevar tecnología por llevar tecnología al aula de clases, no es dotar solamente a los estudiantes de computadoras, es dotarlos de herramientas que coadyuven a un mejor aprendizaje. Y AMI responde a esa necesidad de llevar herramientas tecnológicas al aula de clase para lograr un aprendizaje, un proceso de enseñanza-aprendizaje actualizado de mano con la tecnología. Entonces, por eso nosotros hicimos AMI, aparte de sumarle las pruebas y la supervisión, porque sentimos, y yo en lo particular siento, que el problema que nosotros tenemos con el idioma español radica en que el idioma es más teórico que práctico. Y debe ser a una teoría 10, 20, 30, 50 prácticas. Y esto es lo que logramos con AMI. Si el profesor da, por ejemplo, el diptongo o da las palabras agudas en el salón, puede decirle al estudiante, bueno, en su casa hagan todas las pruebas que ustedes quieran y luego entren al salón que les corresponde y hagan tantas pruebas. Y vamos a tener a los estudiantes practicando y ganamos tiempo con ello, porque en el salón de clase el docente no solo ha de dar ortografía, tiene que dar gramática, tiene que dar literatura, tiene que dar otras áreas del saber y necesitaría más tiempo. AMI viene a ayudar al docente a complementar, sí, las prácticas que se hacen tan necesarias. Y creo que otra parte importantísima de AMI son los contenidos actualizados. Es tener una biblioteca con aproximadamente 14 libros para el docente y como 7 u 8 libros para los estudiantes,
es enseñarles a tener una biblioteca, es que el muchacho sienta que tiene que ir formando su biblioteca en su casa con libros impresos, y además nosotros les brindamos en línea una biblioteca con contenidos actualizados, de manera que tanto el docente como el estudiante, cuando tiene una duda, tiene dónde recurrir. Sus libros, muchos de ellos disponibles en físico, pero también en formato digital, son herramientas de trabajo que han hecho suyas numerosas instituciones en su país y fuera de él. Inicialmente, cuando los escribí, y tomando en consideración que los quería dirigir a los estudiantes, los escribí con un lenguaje muy sencillo. Iban inicialmente dirigidos a estudiantes, pero realmente lo usan ejecutivos, lo compran para las empresas, para secretaria, para ejecutivo, para gerentes, los maestros, los profesores, los padres de familia que quieren ayudar a sus estudiantes, a sus hijos en las tareas, usan mis libros. El primer libro que yo escribí fue este. Este es un libro que lo utilizan mucho cuando necesitan conocer profundamente el idioma en cuanto a ortografía, en cuanto a puntuación. Aquí entonces se aprende de manera profunda. Y el manual para resolver dudas al instante es un libro pequeño que es muy práctico para cargar, pero que aquí usted viene a resolver sus dudas de todos los días. Es práctico, es que usted dice, yo escuché a alguien hablar de accesar, y usted, claro. Oh no, no es accesar, es acceder, mira que no es audito, es auditoría, que no es sabemos, que no es querramos, que es queramos, y usted todo esto lo resuelve con estos libros. Además, y como hay tantos problemas en redacción, usted ve que los empresarios buscan personas competitivas, personas que no tenga el empresario o el gerente o el ejecutivo que estarle diciendo, no me pongas esta coma aquí, esto no. Entonces escribí un libro, La Guía de Redacción, para ayudar a la persona a saber cómo se escribe una carta en forma moderna, qué debe tomar en cuenta, qué no debe escribirse, cómo sintetizar y qué términos no utilizar. Por ejemplo, al inicio, con estos párrafos todos adornados, que como va la vida no se puede. No, se pierde media carta ahí en los saludos y en el preámbulo, ¿no? Sí. Sí, entonces esto lo combaten mis libros. La guía de redacción es exclusivamente para esta área, aunque el manual para resolver dudas al instante tiene un último capítulo que le habla incluso de los conectores, que es para darle fluidez y elegancia al escrito, para evitar estas cartas que vienen oración punto, oración punto, oración punto. Entonces allí uso los conectores y les enseño cómo utilizar los conectores. Además de las despedidas también, ¿no? Para que ya no estén estas despedidas, se despide de usted, su atenta y siempre servidora. Sí, ya eso quedó en el ayer. Profesora, usted tiene una amplia y muy sólida formación académica. ¿Dónde quedó lo aprendido en las aulas y dónde ha comenzado lo que podríamos llamar los aportes y la innovación de Milvia Solano de Rodríguez? Para los profesionales va este consejo, hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo estar hablando en un lenguaje coloquial en la casa con los amigos que cuando ya usted se está desempeñando como profesional. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso con los términos que se utilizan. Hay personas que son muy dadas a inventar términos, a lo mejor porque piensa, esta carta con estos términos. No, yo pienso que hay que ser cuidadoso y que es muy fácil hoy en día tener libros que nos puedan ayudar a actualizarnos, a ver qué cambios ha habido. Es buscar, por ejemplo, de pronto alguien inventó aperturar, que no existe aperturar, es apertura. Bueno, entonces, ¿qué le queda a la persona? Lo mínimo que puede hacer es buscar un diccionario y ver si existe la palabra aperturar. Entonces yo creo que en el momento en que nosotros sepamos que no lo sabemos todo, y que día a día aprendemos y que minuto a minuto aprendemos y que si queremos ser unos profesionales competitivos debemos actualizarnos, en esa medida yo creo que nosotros estaríamos atentos de hablar bien, porque hablar y escribir con corrección también es hacer patria. Una purista del idioma
Era importante saber su opinión en torno a las voces y modismos utilizados hoy día, sobre todo por la juventud, muchos de los cuales maltratan despiadadamente el idioma. Mire, regresamos al lenguaje coloquial. Nosotros, los docentes, debemos asegurarnos de enseñarle bien a los estudiantes, de enseñarles cuáles son las reglas, de enseñarles cómo utilizar bien el idioma. En la medida en que ellos aprendan, como le decía yo siempre, aprendizajes significativos, aprendizajes duraderos. Si nosotros enseñamos a nuestros estudiantes bien, tenga la seguridad que ellos podrán, por ahorrar tiempo cuando están chateando, aprobado desde el 2004 o 2005, cuando ellos están chateando, y es un término de los que usted decía, ¿no?, de los que estábamos conversando, ellos utilizarán esto, pero hay que enseñarle desde las aulas de clase y los padres de familia, desde sus hogares, que tienen que cuidar su manera de expresión cuando están desempeñándose como estudiantes, como profesionales, porque es mentira que vamos a lograr que el estudiante cuando está chateando escriba correctamente. Pero si él aprendió bien, tenga la seguridad que cuando él está poniendo la K en lugar de que o la que sola, él sabe que no es así. Y él sabe que lo está haciendo para ahorrar tiempo, pero él sabe cuál es lo correcto. Entonces, lo que sí no podemos caer es en decir, pero ¿para qué les vamos a enseñar si cuando ellos están chateando ellos escriben como les da la gana? No, allí entonces nos estaríamos haciendo cómplices de ellos y entonces sí que estaríamos en graves problemas con el idioma. Yo creo que nosotros los docentes tenemos que mantenernos enseñándoles a los muchachos a comunicarse con corrección, independientemente de cómo ellos posteriormente en su lenguaje coloquial se comuniquen. Eso es importante y no olvidarlo porque no podemos, las redes sociales no nacieron para destruir el idioma. Entonces nosotros tenemos la obligación de proteger el idioma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desde las aulas de clase, desde las empresas también, porque los empresarios entonces, por eso se dan las capacitaciones, por eso existe un departamento de recursos humanos, porque tenemos que mantener el idioma en su lugar, en el lugar que le corresponde. Es obvio que como parte de la formación y educación del español, en la necesidad de hablarlo, escribirlo y utilizarlo correctamente, la lectura saliera a relucir como estandarte. Es fundamental y los profesores tienen un reto con esto. Pienso que hay que cambiar de pronto la forma en que se maneja la lectura en el aula de clase. La lectura debe disfrutarse más. La lectura debe tratarse de otra manera que no sea solo el poner un ejercicio para tener un control de lectura. Hay que leer con los estudiantes, hay que analizar las obras, hay que despertar ese gusto del estudiante por la lectura, por los poemas, y eso se logra desde las aulas de clase y desde los hogares, evidentemente. Pero ¿cuál es el problema que puede estar pasando? Que de pronto el muchacho se lee toda una obra, le pone un ejercicio de control de lectura, el muchacho fracasa, porque bueno, fue tan acucioso ese examen de si este señor dijo esto, si la piedra era de este color, y él dice, pero ¿para qué leen? ¿Qué están probando? ¿Mi memoria o mi comprensión? Entonces hay que cambiar en los centros escolares. Tenemos que ver la lectura, trabajarla desde un punto de vista de comprensión. ¿Qué comprendiste cuando leíste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué podrías tú cambiar con esta lectura? ¿Cómo tú crees que hubiese quedado mejor? ¿Qué crees que fue el mensaje principal? O sea, es un poco de diálogo con los muchachos y no solamente un ejercicio de control de lectura. En esa medida nosotros empezaremos y por supuesto que tenemos que incrementar la lectura, porque mire usted que incluso cuando usted está leyendo y si ya usted tiene los conocimientos de ortografía y de redacción, usted dice, aquí debió ir una coma. Oh, mira, agradezco, no, agradezco se escribe con Z y Tino lleva tilde. O sea, que usted realmente está leyendo y usted está aprendiendo no solamente del contenido de la obra, del mensaje, sino que desarrolla muchas competencias, además de la competencia lingüística. ¿Cree usted, una pregunta de estos tiempos, que el libro digital llegará a sustituir el libro impreso? Para nada.
Para nada, yo no creo. Yo pienso que los libros digitales vienen a auxiliar. Los libros digitales nos facilitan la vida. Si se me quedó el libro y yo tengo internet y tengo una computadora y yo puedo acceder a AMI, por ejemplo, aprendizaje modular interactivo, y yo rápidamente llego a los libros y yo puedo investigar y puedo consultar la duda que yo pudiera tener en el momento. Pero definitivamente los libros impresos, no, nunca, no desaparecerán, creo yo, en siglos y siglos. Amén. Sí. Por ejemplo, vamos a los libros impresos. Bueno, yo en mi casa tengo una biblioteca del techo al piso, de extremo a extremo, y amo también mis libros. Y los libros impresos, como le digo, es estar con lo moderno, que es la tecnología, y bueno, ya lo dice la UNESCO, ¿no? El luchar por llevar la tecnología al aula de clases, pero con herramientas efectivas, eso es importante. Y para quienes apuran el conocimiento en su sed de crecer intelectualmente, la expresión verbal correcta, efectivamente, forma parte de la carta personal de presentación. Porque si usted se da cuenta, no solamente es en República Dominicana, en Panamá y en todos los países de habla hispana y a lo mejor del mundo entero, la preocupación es la educación. Y usted ve que pasan y usted dice, pero cada década yo voy envejeciendo y oigo que siempre el mismo problema es la educación. Y uno como ciudadano uno dice, pero ¿cómo no encuentran una forma de resolverlo? Busquemos libros, busquemos métodos, actualicemos a nuestros docentes, pero con actualizaciones que realmente resuelvan el problema de los docentes, porque en muchas ocasiones se le llevan seminarios a los docentes, pero que no son necesariamente los seminarios que ellos están necesitando para un mejor desempeño en el aula de clases. Entonces, todos estos detalles hay que medirlos, hay que cuidarlos, y en esa medida nosotros realmente estaríamos mejorando la educación. No quiero un pueblo con miedo de salir a las calles. No quiero jóvenes que pierdan la vida, ni más hogares destruidos por la violencia. Estoy decidido a ponerle fin a la impunidad en nuestro país. Cuando se va la vida, queda el sinsabor de la tristeza. Pero cuando se le arranca a alguien como al teniente del ejército Guillermo Antonio Tejeda Cranwinkel, se llena de indignación el alma por la vileza del hecho, pero sobre todo porque vivió sus cortos años de juventud en un decidido andar en contra del narcotráfico. Seguimos esperando que la policía capture a sus asesinos intelectuales y materiales y que la justicia los procese con todo el rigor de la ley. Conozco y comparto desde lo más profundo de mi corazón el dolor y la preocupación de muchas familias que han sido víctimas de la violencia y de la delincuencia en nuestras calles. Créanme si les digo que no pasa un día sin que trabajemos para mejorar esa situación. Confiamos. Seguimos esperando. No importó su corta edad de 5 años para descubrir que en la natación estaría su gran pasión. Lo que comenzó como una clase rutinaria que enseñaría a nadar a ella y su hermana, se convirtió en una decisión: vencer el miedo, encararse frente al agua y dominar sus desafíos, compitiendo por ser la mejor. Bueno, yo dije, Dios mío, ¿cómo que yo voy a aprender a nadar tan rápido si yo no sé nada, si no sé ni tirarme, no sé bracear, no sé cómo voy a respirar? ¿Cómo yo me voy a entrar en esa agua si no sé nada? O sea, fue un contacto increíble. Porque cuando yo entré por primera vez, que había esa piscina tan grande y yo veía a los muchachos más grandes nadando y cruzándola, yo dije, wow, yo quiero ser como ellos, nadar. Y entonces, ¿cómo surge en ti ese deseo de aprender
y de dedicarte a la disciplina? Bueno, cuando yo veía a los más grandes practicar, yo dije, Dios mío, yo quiero ser como ellos, quiero nadar, quiero competir, quiero llegar a ser la número 1 nadadora dominicana, quiero competir y ganar al máximo. Eso fue lo que me motivó a seguir en la natación. Y entonces, ¿qué le dijiste a tus padres? Cuéntame un poco esa historia. Bueno, mis padres dijeron, como ya la única meta era aprender a nadar, porque siempre es bueno uno aprender a nadar. Entonces, como ya aprendiste a nadar, ya vamos a sacarte. Yo dije, no, me gusta la natación, la noto interesante, quiero seguir. Sin pensarlo mucho, comunicó a sus progenitores su deseo y encontró en ellos el apoyo que necesitaba, como recuerda Félix Rodríguez, su padre. Yo negocié con ella cuando la vi practicando por primera vez, la enseñanza de ella en el Olímpico. Yo le dije a ella, si te gusta, nada. Ahora, si quieres ser competidora, tú vas a contar con mi apoyo. Y hasta ahora, gracias a Dios, ese apoyo ha estado ahí constantemente. Desde entonces no ha detenido sus entrenamientos ni su participación en distintas competencias locales e internacionales. En las de natación nacional en piscinas ha obtenido los primeros lugares. Campeona en la categoría 13-14 años en Campeonato del Distrito 2011 de la Asociación de Natación del Distrito. Campeona nacional en la categoría 14 a 17 de la competencia Aguas Abiertas, 5 kilómetros en La Caleta, con lo que representó el país en el Interisla SISC 2012 en Aruba, obteniendo la medalla de bronce con un tiempo de 1 hora y 21 minutos. Bueno, una de las experiencias